Bueno, yo en realidad no sé si fui bien mandado. Juan y Marcelo me mandaron a hablar de alternativas ganaderas y yo me imaginé las cosas un poquito distintas. O sea, que Esteban, me pareció buenísimo el enfoque, pero me la imaginé un poco más parcial. Yo me imaginé los predios nuestros en una situación de agricultura en retroceso por problemas que tenemos bastante importantes, de rendimientos, bueno, ni que hablar el año y me imaginé también me imaginé la sustentabilidad del sistema. Todos estamos preocupados por la variabilidad de los rendimientos en función de lo larga de las rotaciones agrícolas, y todos estamos viendo, o por lo menos presintiendo, porque muchos no tenemos medido, una fuerte variabilidad de los rendimientos en función del deterioro de los recursos naturales. De alguna manera nos golpea la necesidad también de hacer buenos ingresos sobre las áreas agrícolas, que muchas de ellas además pagamos rentas, y además nos golpea la necesidad de sostener rendimientos en el largo plazo del punto de vista agrícola. Entonces, con la situación de la agricultura hay como un retorno a la ganadería, hay como, por lo menos, de vez en cuando, de mañana tomando mate, uno dice, y no habrá una salida por acá. No le podremos buscar la vuelta por acá, porque en realidad para buscarle la vuelta a la agricultura también tenemos que encontrarle alguna vuelta por la ganadería. Entonces, como algunos de nosotros no estamos muy al tanto, hice algunas cosas parecidas a la de Esteban. Como nos hemos apartado un poco de la ganadería y le hemos puesto mucho más énfasis a lo agrícola, digo, bueno, vamos a revisar un poquito mejor lo que es el negocio ganadero. Y vamos a ver un poquito, en base a datos reales, cuál es la producción de forraje y la cosecha de forraje que por ahí estamos teniendo. Voy a usar un trabajo de los grupos CREA que evaluamos una serie de establecimientos y una serie de rotaciones reales en cuanto a producción y consumo de pasto, a la capacidad de cosechar ese pasto. Y voy a analizar un poquito el tema de las alternativas ganaderas que se podrían poner ahí arriba, cuánto producirían eventualmente y cuáles son los precios implícitos. Y ahí vamos a coincidir bastante con lo de Esteban en el enfoque, ¿no? Es decir, una vez se dice, bueno, voy a producir mucho, bueno, también hay que cuidarse con qué categorías lo hace, a qué precios compra, cómo compra, y bueno, y después me voy a concentrar un poquito en el capital necesario para hacer esas cosas y en el financiamiento que puede tener, cómo nos podemos financiar o qué costo puede tener y qué efecto puede tener sobre los valores de lo que nosotros estamos manejando. En realidad lo que voy a tratar de hacer es un ejercicio de pensar que me parece a mí que debería ser útil para una cantidad de ustedes que por ahí están en esta misma encrucijada que yo veo. Capaz que no, pero si no podemos también conversar otro poquito de estos temas, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona el subsistema ganadero? Dice, bueno, tenemos una rotación que define una superficie que va para la agricultura y otra superficie que por ahí va para la ganadería. Esa misma rotación y las especies que usamos, un poco lo que decía Esteban al principio, definen una producción de pasto y también definen una estacionalidad de la oferta forrajera. O sea, una de las características importantísimas que tiene cualquier producción de pasto en el Uruguay es que la mitad del pasto se produce en primavera y el resto del año se produce la otra mitad. Por lo tanto, también eso nos da alguna ventajita para nosotros en los sistemas agrícolas, porque le podemos pegar algún tuce a ese pico de primavera, ya sea con algún semillero, ya sea con más agricultura de verano, etcétera, como para adecuar esa situación. Entonces las rotaciones pasan a ser un tema importante. Yo no me voy a detener acá porque es largo el camino y por ahí ustedes lo pueden abordar con los agrónomos de la cooperativa o con sus asesores, etcétera. Una vez definida la oferta, tengo que definir cómo la uso, ¿no? ¿Cuánto cosecho?
O sea, ¿qué porcentaje de utilización puedo llegar a tener? Bueno, en ninguna de estas dos cosas yo me voy a meter, ni en la rotación, ni en los porcentajes de utilización del pasto. Yo les voy a mostrar si la variación que hay entre 24 predios en cuanto a la cantidad de pasto que producen y comen. Eso sí, pero no me voy a meter en dar recomendaciones, nada que se le parezca. Simplemente después vayan y búsquenle la vuelta y no es para media hora esto, es para más largo. Entonces, en realidad ahí no me voy a meter y me voy a meter donde me mandaron. Pues soy bien mandado, que es con qué me come el pasto, con qué categorías, con qué pesos de compra y venta. Y bueno, y vamos a ver un poquito cómo las alternativas que usemos definen la productividad y el precio al cual puedo producir carne en la invernada. Después voy a intentar analizarlo medio conjuntamente. Esos son los datos que les había prometido. Están agrupados en realidad están agrupados en 3 grupos de producciones bajas, de producciones medias y de producciones altas. Y dentro de esos grupos, lo que nosotros estimamos es cuánto era la cantidad de pasto que se comía por hectárea, que se producía y se comía. O sea, la cantidad de pasto que se comía por hectárea. Eso es la cantidad de pasto que se comía por hectárea en 24 establecimientos diferentes. ¿Tá? Que los repartimos, los 6 que producían menos, los 6 que producían más, y los restantes los dejamos en el medio. ¿Tá? ¿Qué pasa ahí? Tenemos, la miércoles, apreté el coso cambiado. Pará. Ahí tenemos, ese cosito, no sé cuál es. Bueno, no importa. Sí. Sí. Esos son producciones en kilos de materia seca por hectárea y por año, ¿tá? En las rotaciones que tienen esos 24 establecimientos. ¿Tá? Consumido. ¿Tá? Entonces, los 6 primeros, si uno hace un promedio, consumieron 2.423 kilos de materia seca por hectárea y por año. Los del medio, 3.910, y los de arriba, 4.819. Pero fíjense que ahí hay de 1.800 y hay de 8.000, ¿no? Entonces, toda esa sartenada de recomendaciones que planteó Esteban ahí, en alguna medida son la diferencia entre eso más la utilización, son la diferencia entre los 1.800 y los 8.000. ¿Qué pasa en esos rangos, ¿no? Para mirar un poquito para adentro, digo, bueno, si la producción en el rango de abajo, en las 2.423 kilos de materia seca consumida, ese sistema es solo el área mejorada. Acá no hay campo natural, ¿está? O sea, yo lo erradiqué del análisis porque me imaginé lo que me imaginé. Estamos hablando de una producción de 170 kilos de carne por hectárea promedio a una producción de 320 kilos de carne por hectárea promedio. O sea, ese es el rango de las medias. ¿Cuál es el rango de los máximos de esa distribución? Cuando digo los máximos, estoy hablando de este y estoy hablando de aquel. ¿Está? Esos son los rangos máximos. 260 kilos de carne, 366 kilos de carne y 586. Acá le pelamos la ganancia, las producciones de grano, ¿no? ¿Por qué dice, este es el más bajo? Si el promedio de esos son 170. No, no es el más bajo. Lo que pasa es que el promedio de los 6 de abajo es porque es por la producción total, y acá yo estoy considerando solo la producción del pasto, ¿está bien? ¿Se entiende eso? Entonces, el rango máximo de esos 6 productores en el pasto eran 260. Y el rango máximo de era eso. Entonces, imaginándose una invernada larga, vamos a decir, cuando digo, yo voy a manejar 4 alternativas distintas. Una invernada larga
de ternero a novillo gordo, una invernada corta de novillo, parecido a los dos casos que planteó Esteban, una invernada de vaca y una invernada vaquillona, de ternera a vaquillona gorda a tipo exportación, para verlo. Entonces, en una invernada larga, el rango medio produciría 278 más o menos kilos de carne por hectárea. Estas son estimaciones en base a simulación, no son reales estos, ¿tá? Los otros sí, estos no. Y la invernada de vaca, de 360 kilos a 480 kilos, para esa misma producción y consumo de forraje, con la misma cantidad de pasto comido, para ese promedio, daría 193 kilos. O sea, produciendo la misma cantidad de pasto y comiéndose la misma cantidad de pasto, la categoría que usemos para comernos el pasto cambia la productividad que tiene. ¿Ah? Eso ustedes lo conocen perfectamente bien, digo, es una cosa bastante elemental, digo, para todos ustedes. O sea, si vos tenés un novillo de 500 kilos en lugar de un ternero de 150 kilos, el novillo de 500 kilos se manda para adentro 15 kilos de materia seca, o 12 o 13, y el ternero se manda para adentro 5 kilos de materia seca. Y de repente los dos ganan lo mismo. ¿Ah? O sea que para producir carne con una vaca hay que darle más de comer. Tiene la ventaja que por ahí se come algo más grueso que un ternero, pero hay que darle más de comer. Entonces, ¿cómo afecta la categoría usada en la producción, ¿no? O sea, esa diferencia, ¿por qué se da? ¿A qué se debe la diferencia? La diferencia es, primero, hay algunas cosas que son características del sistema ganadero, ¿no? Uno produce una cantidad de pasto, se la tiene que transformar, una vez que la transforma en kilos, con distintas categorías, esos kilos los vende, pero como decía también Esteban, cuando los vende, hay una desvalorización de los kilos que compró, o hay una valorización de los kilos que compró, dependiendo de la categoría que uno compre y los kilos que compre. Y eso en realidad creo que es para lo que me pidieron que viniera a hablar de las alternativas. O por lo menos yo entendí eso, Juan. Si entendí mal, tomo el boliche igual. La categoría y el momento de compra afecta, por un lado, la utilización estacional del pasto, o sea, no hay duda. O sea, si uno compra a la salida del invierno, se usa toda la primavera. Y si uno compra en otoño, tiene que bancarse el invierno con los bichos dentro del campo. También altera el peso promedio que sostenemos en cada estación. En realidad siempre nosotros tenemos que tratar de sostener, por lo menos si la oferta forrajera es sobre la misma área, siempre vamos a tener más producción de pasto en primavera. Eso no pasa en todos los sistemas, ¿no? Pero siempre que sea la misma área la que usamos en invierno y en primavera, vamos a tener más pasto en primavera. Es decir, vamos a tener que tratar de ajustar, y ahí va lo que decía Esteban del presupuesto forrajero, tratar de ajustar la carga a la estación. Y bueno, y va a definir cuánto de lo que come destina a bancar el peso que tiene y cuánto destina a aumentar. Entonces, vamos a comparar esas cuatro categorías que yo le decía. Una invernada larga son de un ternero de 150 kilos a un novillo de 480. Una invernada corta sería de un novillito de 270, 280 a gordo, a 480. Una invernada de vaca sería de 320 a 480 y una invernada de vaquillona sería de 150 a 420. Y ahí tenemos lo que lo que les comentaba recién. Esas son las categorías que yo utilicé. Como les decía, esto es simulado. Estos son 278 kilos de carne, que es lo mismo que puse en el otro cuadrito. Si en vez de invernar largo, inverno corto, o sea, este buen señor que marcaba Esteban, además le da un hándicap al otro.
¿no? Este es igualito el del de Esteban, de los 241 kilos, ¿no? No sé si no es el mismo. No, mentira, no es el mismo. Y en realidad ese muchacho le estaba dando un hándicap al otro que invernaba ternero. El peso promedio del stock que tenía es más alto. También es cierto que si no tenemos una buena alimentación en la fase inicial del crecimiento del ternero, los kilos que produce el primer año son mucho menos. Y es habitual que eso lo comprobemos eso acá está contemplado, pero está bien comido este ternero. La invernada de vaca sería 193 kilos y la invernada de vaquillona 235 kilos sería lo que podría producir con el forraje promedio del que estábamos hablando de los 3.910 kilos, aquellos que promedio de producido y consumido. Entonces, si uno mira, espera que tengo que invocar el cosito acá, o sea que si este produce 100, por cada 100 que este produce 87, la vaquillona produce parecidón y la vaca produce 70, 69. O sea, una vaca, o sea, si invernamos vaca con la misma base forrajera, acá insisto, acá estamos manejando que es exactamente la misma base forrajera. Por ahí si yo tengo una rotación distinta, produzco otra cosa, estos kilos están simulados con una producción a base de praderas con gramínea. O sea, si usted con gramíneas perennes, o sea, si usted se plantean hacer esto con verdeo, las ganancias diarias pueden ser superiores a esto, y ahí cuando uno ve volar las producciones allá arriba, las ve volar con bastante más calidad, con mucho más alfalfa, con mucho más verdeo, con mucho mejor calidad que este promedio que yo estoy usando acá, ¿no? ¿Verdad? Y eso ustedes lo pueden manejar. O sea, ustedes se pueden desplazar en aquella franjita bastante más para acá. Sobre todo la vuelta de esta, de acá de Carmelo. Algunos de esos datos son de acá cerca. Bueno, esto es para explicar un poquito eso mismo que explicó Esteban. Yo lo voy a explicar otro poco más para que todo el mundo lo tenga bien claro. El famoso tema del precio implícito. Porque yo no me aburro de andar en la vuelta y no me aburro de que a veces lo entendemos y a veces no lo entendemos. Entonces yo hice puse acá el cálculo exacto de cómo lo hacía, ¿tá? Para no... Entonces, si el peso de venta de un bicho son 480 kilos y el peso de compra son 150 kilos, el animal ganó 330 kilos, ¿está claro? Bueno, si yo compré el ternero a 220, el hombre aquel compraba baratón, uno en 80 y pico y 90, pero bien, me resultó un poco barato. Si el precio de compra es 220 y el precio de venta fuera 3.40 en segunda con 54%, no sé si le sirve acá al hombre de AINAC, pero pretende el décimo abajo, dice, y el precio más alto. Pero bueno, para esta situación, con los gastos, o sea, este ternero además de cobrártelo 2.20, le tengo que poner una comisión, porque de algo tiene que pedir Fraga y compañía acá, y le pongo un flete, porque algún fletero también debe haber en la vuelta, y le puse un flete de $5 promedio por cabeza, que es un flete medio cortón, pero bueno, supongo que van a encontrar algún ternero en Flores de esto. Y a un precio de venta que a eso hay que sacarle, yo a este lo vendí directo, porque yo supuse que la cooperativa si vende a frigorífico no les cobra comisión. Y le puse todo el resto de los gastos, ¿no? Acá me parece que García Lago no le gustó mucho el comentario. Entonces, yo compré este ternero de 150 kilos a 2.20, más los gastos me quedó en $347. ¿Está? Y lo vendí a $850, porque por los 480, por
0,965, que es el 3,5% que cuesta toda la chorrera de impuestos, tasas y otras hierbas que caen en la liquidación, sin comisión, me dio $850. El valor de eso son $503 por cabeza. ¿Qué es el valor del kilo producido? Estos $503, que es la diferencia que le gané, dividido esto en 330 kilos. Porque yo gané 330 kilos. ¿Ah? Y lo que cobré realmente por eso es esto. Es la diferencia entre lo que me costó comprarlo y lo que me costó venderlo. Que es la cuenta que hizo Esteban antes. Estoy repitiendo nomás. Para que quede bien claro. Entonces, ese valor, porque yo voy a trabajar un poquito con ustedes con este valor. Ese valor me da esto. Entonces, este buen señor, que se creyó que vendió a 1,84, vendió a 1,52. ¿Está? Y eso porque vendió el mes pasado. Ahora capaz que hay un mango más acá. Pero no sé acá si la cooperativa quiere hacer algún negocio. Hay un poquito más. ¿Está? Pero digo, ¿está? Entonces, y esto no tiene ningún costo financiero. ¿Está? Aclaro otra cosa. Cuando uno hace el precio implícito en el año, hay parte de los kilos que todavía los tiene en el stock. O sea, parte de lo que produjo y parte de lo que usó para producirlo tenía en el stock también. Entonces, en realidad el precio implícito exacto se calcula cuando termino el año. Pero cuando voy a comprar un ganado, es esta la cuenta que hacemos. ¿Qué expectativa tengo del precio con el ganado? A ver qué me da. Entonces yo hice alguna cuentita para que ustedes chiviaran después en su casa. En las primeras tres cosas está el mismo ternero. El mismo ternero que hablamos hoy, ¿está? Y en las tres van a encontrar que a mí el ternero me costó $346 puesto en mi casa. ¿Está claro? ¿Alguien tiene duda de eso? Bueno. Después vendo en segunda balanza con 54% siempre, no sé, capaz que acá Vila nos da algún puntito más, pero por ahora a mí me andan por ahí, no va, más de eso no me llevan, no me dejan. Vendí a $3, a $3.20 y a $3.40. La diferencia es la comisión de García Lago. El valor, esto es 750 con moneda, 800 con moneda, 450 con moneda, o sea, ahí están redondeados los datos, ¿está? Pero este es el precio al que yo produje carne. Entonces, yo compro un ternero a $2.20 y no espero que valga $3.40 el novillo gordo, no espero que valga $1.50 el kilo de carne que yo produzco. Y ojo, porque esto es la mitad del negocio. Ahora lo vamos a ver de vuelta. ¿Está claro eso? Y nosotros el año pasado con este negocio pasamos acá, metidos entre este y este. ¿Está? Todo el año pasado, todo el ejercicio pasado, no este que estamos corriendo, que terminó recién, el otro. Este que terminó recién se está pareciendo más a este. Es un ejercicio donde produjimos menos carne en general. ¿Está? No aclaré que los datos del pasto eran del 16-17, no del 17-18. Y estoy en eso. ¿Está? A ver, ¿qué pasa con las vacas? Porque es la otra alternativa que tengo. Yo puse dos alternativas contrastantes, ¿no? Contrastantes en producción y contrastantes eventualmente en precio. La vaca tiene mucho más variación de precio en la compra-venta, por lo menos este año. El año pasado no fue tan así, pero este año fue fuertemente así. Entonces, ¿qué hice? Compré vacas a $1.20 en el campo y a $1.30. ¿Está? Entonces ahí tenés dos, estoy comparando $1.20 y $1.30 al mismo precio de venta que es $2.60 la vaca. Bueno, este es el valor al cual produje carne invernando vacas en el 16-17. Y este es el valor que estoy esperando producir en este año.
aún comprando a 1,20 y 1,30, con estos precios de la vaca, el valor del kilo que yo meto es este, con todos los gastos pagos. Acá le puse más, obviamente, más caro el flete y la comisión la puse la misma. El 3 más el IVA, y se lo mandé para dentro del costo del IVA, ¿está? No lo guardé para descontarlo de ningún IRAE que no vamos a tener que pagar. Espero. Entonces, la realidad es esa. Es decir, vean lo contrastante, ¿no? O sea, puedo decir, yo produzco carne, sí, pero una cosa es producir a $2 y otra cosa es producir a menos de 1. Una cosa es producir 1,20 y otra es producir 1,50. Entonces, hay que producir más, no hay duda, porque después también está dónde me pongo yo en función de mis capacidades de comprar y de vender, porque no es para cualquiera bota de potro, ¿no? Entonces, es decir, eso es una elección que vamos a tener. Cada cual después va a tener que hacer su propia elección de cuál es la estrategia que va a hacer. Pero la realidad hay que manejarla, por lo menos hay que manejar la variación que tiene. Este año también pudo haber, y hubo, algunos negocios lindos de Holando. Yo no los puse acá, porque no quería confundir, quería centrarme en el concepto. Usted con estos números después pueden hacer el número que quieran, compran el kilo que quieran, le ponen el precio a lo que lo van a comprar, le ponen la comisión, los gastos, le bajan de lo que se esperan ustedes que van a vender. Entonces, si yo espero que voy a comprar una vaca a $1.30, más los gastos, esa vaca me va a costar $492 en el campo. Si espero que la voy a vender a $3.20, que también tendré que ver cuándo la voy a vender para ver si puede llegar a valer $3.20 o no. Y bueno, esa vaca me va a producir esto. Entonces, yo puse esos con rojo ahí, porque voy a llevarlos a la otra planilla ahora, los rojos. ¿Está? Voy a meterle el precio y la producción, los voy a mezclar. Entonces, la invernada larga, esa de los machos, con una producción de 278 kilos de carne, es una buena producción, no es excelente, no es la mejor, ni mucho menos. Con el precio ese que saqué del otro lado, me da $423 por hectárea de producto. No de margen, no de cosas. Yo acá no usé los márgenes, ¿por qué? Porque cada cual sabe lo que le cuesta. En realidad yo partí de la base que en general uno sabe lo que le cuesta una pradera, sabe lo que tiene que sostener. Yo ahora voy a hablar un poquito del capital que tiene que sostener para hacer estas cosas. Y sabe cuáles son sus costos de estructura, que son la clave de esta historia, porque entonces, es muy difícil que con esos $423, a menos que no sea muy grande, llegué a pagar la renta que paga la agricultura, ¿no? Eso quiero aclararlo muy fuertemente. Eso tiene más o menos, yo qué sé, por lo bajo $180 de costos operativos y por lo bajo $100 de costo de estructura en estos predios de por acá. O sea que si le saco eso, me quedan $140. ¿Tá? Es lo que me va a quedar. ¿Tá? O sea que con esos $140 que son parecidos a los 134 de Esteban. O sea que ese esquema, ese que está ahí, podría ser el esquema perfectamente de un productor como los de Esteban. Que con los $134 o 143 que da tiene que salir a pagar la renta del campo o mejor si es propio, porque siempre más vale ser rico y sano. Tiene que pagar su vida y la de su familia y algún mango que debe por ahí, ¿no? Acá no hay ningún costo financiero incluido, hasta ahora. Después vamos a ir un poquito más para adelante, vamos a considerar. Pero ¿qué capital tiene que tener este buen señor? Este buen señor tiene que bancarse $738 por hectárea arriba del campo de ganado solo. ¿Tá? Para esos niveles de producción que estamos manejando. De repente niveles de suplementación altos tienen relaciones de producción a capital invertido mejores, pero también tienen costos más altos del kilo que se produce, como bien decía Esteban hoy. ¿Está?
Digo, vamos. En la invernada de vacas, en cambio, claro, se produce menos. Este esquema produce 44% menos kilos, o sea, perdón, este produce 44 más que este, pero se sostiene menos capital. En realidad es más rápido, es más ágil. Este sistema sostiene una vaca con algo, una vaca con 10 por hectárea, más o menos una vaca con 12 y casi 1,40 de ternero y novillo, entre ternero y novillo. Entonces, la invernada de novillo produciría 44% más de carne, o sea que si yo voy por las kilos que saco, si esa es la zanahoria, como decía Esteban, esta zanahoria es una papa. Pero si en realidad en realidad saco solo 6% más de plata y sostengo un 31% más de capital. O sea que la mayoría de los que hicieron la jugada de salir a comprar vaca para invernar este otoño-invierno, en realidad lo vieron. Esto no es más que la razón numérica de la intuición que tuvieron una montonera de gente que fue a comprar vaca porque le pareció que le servía el negocio. Acá, mientras valga 3.20 y la vaca le viene dando la razón. Si yo considero el 7% de costo de este capital, estos dos números casi que se dan vuelta. Quedan ellas por ellas, porque como tiene mucho más capital que la diferencia se la come el interés de la plata. ¿Está? Entonces yo pensé, cuando me dijeron de las alternativas, pensé que la barra pensaba, bueno, ¿cómo hago esto? ¿Qué alternativas tengo? Yo por ahí hice una pradera, tengo un pedazo de campo empraderado, o metí un verdeo, puente verde, no sé qué historia. Y digo, bueno, ¿y qué alternativa tengo para usarlo? ¿Cómo puedo usar un pasto que ya tengo, por decirlo así? Y entonces puse 4 alternativas. Lo que tienen ustedes acá son 4 alternativas. Siempre estamos, ahora me puse en la vaca, ¿está? Entonces en esa vaca yo decía, bueno, muy bien, yo puedo comprar la vaca. Estas vacas están todas compradas así, a 360 kilos, a 1,25, más los gastos. Más los gastos son $7 de flete y la comisión. ¿Está? Eso me da $474 por vaca. Esto está todo redondeado, o sea, puede ser 474 con algo o lo que fuera. Pero es cuestión de hacer la cuenta. Y vende vaca de 4,80 con 50% de rendimiento. Vende directo. Marchaste, García Lago. En realidad, yo pensé que tuve que salir corriendo, me hicieron calentar esta charla, y entonces no le puse comisión. Joróvense. Y le puse a 2,8 y a 3,2. O sea, a 2,80 el kilo de segunda y a 3,2. Ahora va a subir un poquito, en otro ratito sube un poco. Entonces, estos son los dos precios de venta, 2,8 y 3,2. Estas cifras que puse acá y acá, que son dólares por cabeza de margen, y estas cifras que puse acá son los precios implícitos del kilo de carne producido, ¿está? El valor del kilo que produje con la cuentilla aquella que hicimos hace un rato, ¿está? Es la misma que hizo Esteban más temprano. Bueno. Conclusión. Esta situación es si yo uso capital propio. Ahí el propio está entre comillas, pues no es propio, es que se lo pedí prestado al banco y pagué un 7%. ¿Está? Si yo tengo crédito, lo puedo tomar rápido, el gerente del banco me lo da para el otro día y salgo a comprar la vaca, esa es la situación.
Yo si compré a este precio, le puedo sacar $158 a la vaca que compré. Acá no hay mortandad, le aclaro, porque después habría que poner una mortandad a eso. Y el precio al que vendí es a 1.32. Si en lugar de 2.80 puedo vender ahora a estos 3.20 que hay, o algún peso más, ahí sí García Leao le puede hacer negocio. El margen por cabeza es 2.51 y el precio al que produje carne es 2.09. ¿Se entiende? ¿Sí? Allá al fondo, ¿ven bien? ¿Ven esos números ahí? Al que vea bien los números le vamos a regalar una toma acá. Si podemos, otra alternativa era decir, bueno, había una seca, me consigo uno que me ponga ganado y que me quedo con el 100% de los kilos. Era una situación que capaz que algún incauto agarraban. El margen que le queda al dueño del campo y el pasto y el que trabaja sería $135 por cabeza si vende a 2.80 y sería $154 por cabeza si vende a 3.20. Acá, como ven, esto es igual. ¿Se entiende? El margen que yo podía obtener en un negocio 100% de los kilos, esperando vender a 3,2, era lo mismo que si pedía la plata al banco. ¿Está claro? Lo mismo era el margen. ¿Está? Bueno, acá lo pagaste y acá no lo pagaste. Pero pagaste un montón de plata, te aviso. O sea, los $100 que hay entre esto y esto se los llevó el otro. ¿Se entiende? Pero vos sacaste la misma plata. Si esta era tu expectativa, vos con el 100% de los kilos era lo mismo que si hubieras tenido plata para comprarla. O sea, si vos podés hacer otro negocio, que es la famosa capitalización, pero en vez de en kilos, en dólares. A ver, yo quiero hacer un comentario. El año pasado, una capitalización al 70% de los kilos en novillo daba lo mismo que comprar. ¿Está? Dadas las relaciones de precio implícito que había. ¿Está? El 16-17. Este año mejoró bastante comprar. Lástima que no hay crédito. O sea, es escaso. O sea, no es que no haya. Ahí está bastante más restringido el crédito que el año pasado. Si vos en vez de hacer eso, haces una capitalización al 50% en dólares, ¿eso qué quiere decir? Que de la diferencia de este negocio, la mitad me la quedo yo en los dólares que saqué y la mitad se los queda el dueño del campo, el dueño del ganado. Entonces, a 2,8 es malo realmente. A 3,2 se iguala con la capitalización en el 100% de los kilos. ¿Está? Es decir que si subiera más de esto, yo gano más que capitalizando el 100% de los kilos. Y bueno, y la otra alternativa puede decir, bueno, como el dueño del ganado ganaba mucho con podría irme al 80% de los kilos. Y con el 80% de los dólares. Yo a 2,8 ganaba 139 y a 3,2 ganaba 2,14. O sea que sin plata podía ganar un 10-12% menos que con la plata en esa situación. Si vale más de 3,20, es mejor el negocio aún.
Pero solamente, a ver, el único objetivo de todas estas cuentas es que valoremos las dos cosas. O sea, acá lo que hay que mirar es el conjunto. No se puede analizar la invernada solo por los kilos. Y no se puede analizar la invernada solo por los precios de tal o cual categoría. Hay que mirar más para adentro del sistema, ¿tá? Y buscar, ¿tá? Y ahí sí es muy importante ver qué capacidades tiene uno, algo que también Esteban hacía mucho hincapié. Yo soy capaz de salir a vender y a comprar. Hay tipos que son magos en eso, que están siempre al golpe del balde y siempre compran mejor que uno y siempre venden mejor que uno y siempre están con la calculadora en la mano. Y hay otros que tenemos que hacer sistemas más estables, tratar de elegir cosas un poco menos fantasiosas y buscar un sistema que produzca lo suficiente y que sea razonablemente estable desde el punto de vista del valor de lo que producimos. En realidad la tendencia de la invernada de Novillo Solando en esta zona recorre medio ese camino. Lo que ha pasado con las vaquillonas en los últimos años también recorre ese camino. Ha visto, el que miró un poco los números, que esas categorías resultan más estables, son categorías que permiten alcanzar niveles de producción altos y no tienen los bandazos que tienen estas que estoy mostrando acá, que las elegí por eso, no las elegí por chiveo. Es decir, los elegí para hacernos reflexionar sobre esta historia. La otra reflexión que yo quería hacer era el tema del capital y la agricultura, y el capital y la ganadería, ¿no? Hice una estimación por hectárea agrícola y por hectárea ganadera. En realidad junté 3 grupos y sumé los activos que tenían en cada cosa. Y después los redondeé, para no decir mucho disparate. Entonces, si uno tiene, suponemos la misma hectárea, ¿no, verdad? O sea, estamos hablando de ponernos arriba de una hectárea agrícola, ¿no? Las hectáreas agrícolas sostenían 0 ganado, obviamente, en realidad podíamos haber puesto acá algún uso de los puentes verdes, pero en realidad consideramos que no. Las hectáreas ganaderas tenían $738 de stock. De maquinaria tenían $350 groseramente. Estos son en general parques de maquinaria que no son completos. O sea, son parques de maquinaria que de repente uno no tiene una cosechadora o de repente tiene un mosquito que está sobredimensionado pero labura para afuera o cosas así. Pero promedialmente tiene unos $350 por hectárea de maquinaria. Alguien me puede argumentar con razón que se puede hacer chacras sin maquinaria. Eso es cierto. Tienen aproximadamente $650 de cultivos y pasturas por hectárea, promediando lo que tienen en 4 momentos del año. O sea, hay momentos en que tienen 500 o 400 y pico y hay momentos en que tienen 800 y pico cuando se superponen parte de puentes verdes, cultivo invierno y cultivo verano. No tienen groseramente, por lo menos no tienen registrada mejora fija y tienen aproximadamente $100 de capital de giro. Eso se los inventé yo, que son más o menos el gasto de estructura de un año. Eso me da como $1.100 por hectárea agrícola. En cambio, la ganadería tiene $738 de ganado para esos niveles de producción que hablamos, $50 de maquinaria, siempre algún carro pértigo queda, $180 promedio entre cultivos y pasturas. Digo promedio porque no es que invertir y hacer la pradera hoy, es el promedio que tienen a lo largo de los años de pradera que tienen, ¿no, verdad? Y
$75 aproximadamente de mejoras fijas, que es una estimación que es bastante mala, o sea, pero es lo que le ponen, porque digo, no todos ponemos la mejora fija que efectivamente tenemos y las despreciamos. Entonces, es lo que quedó ahí en la mejora fija. Y en el capital de giro le volví a poner los mismos $100, porque yo entiendo que prácticamente los gastos de estructura hoy son nuestros, los tenemos tanto si hacemos chacra o si no los tenemos. Eso me da un poco más la ganadería, pero no mucho más. ¿Tá? A mí, lo que pasa es muy claro. Uno dice, no, pero yo preciso mucho menos plata para tener agricultura. No, preciso un financiamiento distinto. Estos $650 voy y se los saco a Fraga en el día. Se los saco en insumo, en cosas. Estos $738 tengo que ir al banco o conseguirme un socio que ponga la plata. Es decir, los preciso a más plazo además, ¿no, verdad? Es decir, es la estructura del financiamiento de la agricultura lo que cambia respecto a la ganadería. No es el capital necesario. Muy probablemente tendría más o menos la misma cantidad de plata que hay acá. No precisamos tanta más plata. Eso sí, la precisamos distinto. La precisamos por más tiempo cuando la pedimos. Tenemos que esperar un poco más a que llegue el producto, ¿no? Y no es tan espontáneo como este. Y además es cierto, yo puedo no tener esto y hacer chacra lo mismo. Porque voy y hoy lo agarro a Rostán. ¿Dónde está Rostán? Que no lo vi. Y viste, se fue porque ya sabía que le íbamos a bajar, le íbamos a bajar todas las cosas esas, las tarifas de él. Entonces, bueno, esa es una realidad que para mí me parece que está buena. Entonces, como consideraciones finales, porque me parece que ya me estoy pasado como 5 minutos. El tema de la ganadería en estas zonas, primero estimar bien la producción de forraje, porque digo, realmente cuando uno dice, uno se come 1.800 kilos y otro se come 8.000, ¿tá? Cuando uno planifica una rotación tiene que estar pensando en eso, tiene que considerar todas esas variables que decía Esteban para tener producciones de 8 o 9.000 kilos de materia seca para poderse comer los 4.000 o 4.500 kilos de materia seca que precisa comerse para producir 300 kilos de carne. Si no, no los produce. Entonces la pastura tiene que ser buena. Y no es para vender semillas de Copagrán, es porque tienen que ser. Y no es solo la semilla que las pasturas estén buenas. Modelizar la utilización del pasto, o sea, ver la estacionalidad y ver la rotación con distintas categorías, cuál es la producción esperable, meterle un poco de cabeza al tema a priori. Considerar siempre los precios de compra-venta. Elegir el sistema en función de las capacidades, lo que decía hoy, o sea, no todo el mundo que puede estar comprando y vendiendo todos los días, o sea, cada cual tiene sus especificidades, cada cual tiene sus características que lo destacan. Algunos son muy buenos comprando y vendiendo, otros son mejores produciendo. La capitalización como alternativa, y bueno, frente al tema en general, es una alternativa razonable, pero tengan claro que hay una parte que se la lleva a otro, ¿no? O sea, y siempre, o casi siempre, tiene como dos caras, ¿no? Tiene un costo financiero en general mayor, o sea, es más cara la capitalización pero tiene una ventaja enorme que es el orden financiero. Los sistemas ganaderos conllevan a que si uno no tiene una gestión muy adecuada, es muy probable, como el ganado tiene la característica de ser máquina y ser producto, muchas veces uno vende la máquina. Después no tiene con qué reponer. Eso es así muchas veces. Entonces, a veces, en determinadas circunstancias, puede ser bueno ceder un poquito de margen a favor de tener la carga completa y además manejar mejor la parte financiera. Siempre se puede hacer una parte y una parte,
Es decir, no. En eso cada cual tendrá su propia receta. Yo creo que hay que medir y comparar. Cuando uno mira lo que está medido y encuentra uno que tiene 1.800 y otro que tiene 8.800, dice, bueno, ¿cuánto produce una pradera? 7.500 kilos. Bueno, sí, algunas producen 7.500 kilos, sí. Otras producen 4.000, otras producen 3.500. No todas las praderas producen 7.500 kilos de materia seca por hectárea. Ni 10, ni 12, ni 15. Hay que tener cuidado con las consideraciones financieras. Yo creo que cuidado porque además las tasas de interés se fueron para arriba. A ver, cuando dice se fueron para arriba porque aumentó la tasa de interés en dólares, no. Se fueron para arriba porque tenemos una tendencia de devaluación más fuerte y si uno mira, el año pasado uno le decía, alguien venía para tu casa y le decía, vos, me prestan plata en pesos, al 25% en pesos, la inflación esperada era 7%. Vos le decías, ¿estás loco? No agarres eso, agarrá dólares al 7 o al 6,5, que hay. ¿Por qué? Porque no esperaba tampoco que el dólar subiera un 15%. Pero cuando el dólar te sube un 15% y la expectativa global es que capaz que se te dispara, las tasas reales todas están iguales al 25% en pesos. Entonces estamos en una situación macroeconómica de tasas positivas altas y crecientes. ¿Está? Entonces, usted me dice decir justo ahora, luego que quedé con un choclo de la chacra, bueno, es lo que pasa, es lo que hay de valor. La realidad es esa, es decir, no la inventé yo, no la inventó nadie, la inventó el mercado, es decir, la restricción del mercado hace que las tasas pasen a ser altas en términos reales. ¿Está? Y tener en cuenta el costo de la tierra, ojo, pues si $400, la ganadería puede dar $400 igual que la agricultura, guarda tosca, porque con esos niveles de producción que son muy buenos, es probable que no podamos vivir y pagar la renta. O sea que si el campo propio, métanle fierro nomás, búsquense cómo financiarse y vayan para adelante. Si el campo es arrendado, guarda, porque muchas veces esas producciones no pagan las rentas de la agricultura. ¿Está? Sí, me puede decir, sí, pero yo además le hago semilleritos, sí, está bárbaro, pero hace bien las cuentas. Hagamos bien las cuentas porque no es la primera vez que damos con los burros en el agua. Muchas gracias.